Welcome back, guys. Today's lesson is called Reflecting on Emotions. Bienvenidos. La lección de hoy se llama Reflexionando sobre las emociones. The goal of this lesson is for students to be able to categorize and reflect on emotions using the mood meter framework. This lesson will help us find ways to understand and manage our feelings. El objetivo de esta lección es para que los estudiantes puedan categorizar y reflexionar sobre las emociones utilizando el marco del medidor de humor. Esta lección nos ayudará a encontrar formas de entender y manejar nuestros sentimientos. About this lesson, you will be introduced to a tool that you can use to help you think about different types of feelings. This tool is called the mood meter. It has two axes. Level of pleasantness, which is the horizontal side, and the level of energy, which is the vertical side. The mood meter has 4 quadrants. Each quadrant is a different color. Those 4 colors are blue, red, yellow, and green. Sobre la lección, se les presentará una herramienta que pueden usar para ayudarles a pensar sobre diferentes tipos de sentimientos. Esta herramienta se llama Mood Meter o medidor de humor. Este gráfico tiene 2 ejes, nivel de placer, que es el lado horizontal, y nivel de energía, el lado vertical. El medidor de humor tiene 4 cuadrantes. Cada cuadrante es de un color diferente. Los 4 colores son azul, rojo, amarillo y verde. Predictions. Make a prediction about the type of feeling that may be represented by each color. So when you do these predictions, pause the video so that you can have your time to write those predictions down on your notebook before going to the next slide. Predicciones. Haz una predicción sobre los tipos de sentimientos que puede representar cada color. Es mejor pausar el video para que tengan tiempo de escribir en su cuaderno las predicciones que tienen de cada cuadrante y el color y los sentimientos antes de seguir a la siguiente slide. So, to know a little more about the mood meter, the red color is a representation of unpleasant and high energy. It mostly represents or is represented by anger or when you're afraid. Este es el medidor de humor. El color rojo describe el desagradable, el sentimiento desagradable y alta energía. Como los sentimientos que están categorizados con este color es el enojo o cuando está uno asustado. Blue color represents unpleasantness and low energy, which the feeling that represents this color is sadness. El color azul representa desagradable y baja energía, y el sentimiento que representa este color es la tristeza. Yellow color represents pleasantness and high energy, and the feeling that represents this color is happiness. El color amarillo representa agradable y alta energía, y el sentimiento que representa este color es la felicidad. And last but not least, the color green represents pleasantness and low energy, and the feeling that represents this color is calm. El último color de los 4 cuadrantes es verde, y el verde representa agradabilidad y baja energía. Y el sentimiento que representa este color es calma, cuando uno está calmado. This is a more detailed mood meter. You can see that on each different quadrant, there's different little squares that have different feelings, which those feelings are associated with that color. Like for red, it has like frustrated, annoyed. Blue has disgusted, bored, tired. Green has chill, calm.
like all those different feelings that if you want like a more detailed mood meter, this is the one for you. You can look at it or you can search it up on Google. So, este es un medidor de humor más detallado. Cada cuadrante tiene diferentes sentimientos que contribuyen con ese cuadrante, como por ejemplo el color rojo nos dice que el sentimiento como de enfado o frustración queda con él, o como por ejemplo el azul es cuando estás aburrido, te sientes cansado. El color verde es como cuando estás tranquilo o calmado. Y así está, como si quieren un medidor de humor más detallado, este es para ustedes, o simplemente pueden buscarlo en Google. When you experience many different feelings and emotions, you can put the feelings into different groups. You can think about whether you have a lot of energy or little energy. But remember, even though an emotion feels unpleasant like sadness, it does not mean the emotion itself is bad. All emotions are needed and they are okay. And it is important to learn to recognize and manage them. Cuando experimentas muchos sentimientos y emociones diferentes, puedes ponerlos en diferentes grupos. Puedes pensar si tienes mucha energía o poca energía. Pero recuerda, aunque una emoción se sienta desagradable como tristeza, no significa que las emociones en sí mismas sean malas. Todas las emociones son necesarias y están bien, y es importante aprender a reconocerlas y manejarlas. Quadrant discussion. So for each quadrant, we will discuss the following questions. Right now, I will pop up the questions, but you can either respond to each question or wait until I have all of them and then respond to all of them. But you will answer all these 3 questions for each different quadrant. So you can take out your notebook and write down blue quadrant, red quadrant, yellow quadrant, green quadrant, and then just answer the 3 questions for each section of each quadrant. So, discusión de los cuadrantes. Para cada cuadrante discutiremos las siguientes preguntas. Y como acabo de decir, esto pueden pausar el video cuando ya ponga todas las preguntas o cuando pase una pregunta y quieren contestar esa y luego la siguiente. Pero les recomendaría que saquen su cuaderno y escriban como el cuadrante rojo, el cuadrante azul, verde y amarillo. Y para cada sección del cuadrante, contesten las 3 preguntas que les voy a dar y van a hacer lo mismo para todos los 4 cuadrantes. So the first question is, what do our bodies feel like when we have this feeling? So an example that I can give you guys to have like a vision of how you can answer this is, like, for example, if I were to answer this and I'm on the red quadrant, which represents like anger, what I would say is that how my body feels when I'm angry, it usually feels like warm, and sometimes if I don't get my feelings out, then I will most likely start crying, but not because I'm sad. It's usually because I'm angry and I can't express my feelings or let my feelings out. So that's an example that I'm giving you guys on how you guys can answer the question, but obviously this is a question that you will answer, so you can answer it however you want. La primera pregunta es cómo se sienten nuestros cuerpos cuando tenemos este sentimiento. Y les voy a dar un ejemplo de cómo pueden contestar estas preguntas. Como por ejemplo, si yo voy a contestar esa pregunta y estoy en el cuadrante rojo, que es de enojo. So, como mi cuerpo cuando estoy enojada se siente como caliente, y si no expreso mis sentimientos, si no dejo mis sentimientos que salgan, empiezo a llorar. Pero no lloro porque estoy triste, sino lloro porque estoy enojada y no puedo sacar mis sentimientos o no puedo expresarlos. Y este es el ejemplo que les voy a dar de cómo pueden contestar ustedes la pregunta, pero obviamente estas preguntas para ustedes, o ustedes la pueden contestar como ustedes quieran. The second question is, what do our faces look like when we have this feeling?
La segunda pregunta es, ¿cómo se ven nuestras caras cuando tenemos este sentimiento? And the third question is, what kind of thoughts do we have when we have this feeling? Y la tercera pregunta es, ¿qué tipo de pensamientos tenemos cuando tenemos este sentimiento? So this is the last slide. This is a practice slide of practice that you will do. So you will have an opportunity to write a paragraph to identify and express your feelings. You will also need to identify a strategy or next step to manage those feelings. But don't worry if you aren't sure how to manage your feelings, because we will be learning strategies in upcoming lessons. If you would rather draw instead of writing the paragraph, you may do so. You may share your writing or drawing if you wish to once you're done. Students who learn how to identify and manage their feelings feel better and deal with stressful situations better. They create stronger relationships with others using empathy, and they perform better in school. So esta es la última cosa que vamos a hacer en esta lección, y va a ser práctica, y tendrán la oportunidad de escribir un párrafo para identificar y expresar sus sentimientos. También deberían identificar una estrategia o el siguiente paso para controlar esos sentimientos. Pero no te preocupes si no estás seguro de cómo manejar tus sentimientos, porque aprenderemos estrategias en las próximas lecciones. Si deseas dibujar en vez de escribir, también puedes hacer eso. Podrás compartir tu escritura o dibujar si lo deseas cuando todos terminen. Estudiantes que aprenden a identificar y manejar sus sentimientos se sienten mejor y lidian mejor con situaciones estresantes, crean relaciones más fuertes con otros usando empatía y desempeñan mejor en la escuela. So, pueden pausar el video ahorita para que puedan hacer eso, o simplemente ya terminarlo y hacer eso. So you can pause the video to finish your drawing or your paragraph, or you can simply just finish watching the video. Well, this is the last slide, but you can just finish watching it and exit it and keep doing your drawing or your paragraph however you would wish to. And this is the last slide, just showing our sources, the source that I used to get this information to create this lesson. So esta es la última página y es sobre el website que usé para agarrar la información para hacer esta lección para los niños. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ojalá que hayan aprendido algo nuevo. So thank you for watching this video. I hope you learned something new, and I will see you on the next one. Bye.